buenas. Vengo hoy de nuevo con una entrevista, así que sí, bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Hoy entrevisto a Reinaldo Quintero, un venezolano, psicólogo, programador emigrado a España. Con esta presentación te puedes imaginar que sí, es una persona que ha hecho bastantes cosas en su corta vida. Pues la verdad es que no es tan mayor, pero digamos que por la vida que ha llevado y un poco esa experiencia en Venezuela y la venida a España con todo lo que acarrea luego el enviar dinero de un país a otro. Es por esto por lo que quería entrevistarle. Ya sabéis que hace un par de semanas hice un podcast que se titula algo así como cómo usar Bitcoin para sacar dinero del país o algo así. Y en ese podcast exploraba la problemática con muchos que ocurre en muchos países donde hay un control fuerte sobre las divisas y que impide que éstas se muevan libremente, como será tu experiencia si eres español y has vivido siempre en España, no habrás visto problema, pero en otros países como Venezuela es un buen ejemplo, Argentina, esta movilidad de las divisas es más difícil, está más controlada, así que en ese podcast exploraba esta problemática y hoy con esta entrevista lo que quiero es explicar digamos, aprender y ahondar en esta problemática desde el punto de vista de alguien que la ha vivido, desde el punto de vista de alguien que ha tenido que superar estos problemas y bueno, y que viene aquí a compartir su experiencia con nosotros. Así que es un podcast, que es un capítulo que la verdad me ha gustado mucho. Al principio hablamos bueno, un poco de su vida y tal, y tardamos no sé, 20 minutos o así en entrar en la materia más de divisas y Bitcoin y demás, pero bueno, aún así todo me parece que ha quedado bastante redondito. Ya sabéis que es mi segunda entrevista solamente, así que bueno, un poco de paciencia. Y nada, pues aquí os dejo con Reinaldo Quintero. Y nada, recordad lo de siempre, que este podcast está aquí gracias a vosotros, que podéis ayudar a que este podcast siga así fuerte gracias bueno, usando el Patreon. Podéis encontrar el enlace en la descripción y no olvidéis compartir este podcast, es el enlace a Spotify o lo que queráis y dejar alguna review en iTunes. Y bueno, con todo esto dicho, ya os dejo con la entrevista. Muy buenas, Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, muchas gracias por venir a un podcast sobre Bitcoin, a comentarnos historias y hablarnos un poco de tu vida, que ha sido hasta ahora muy peculiar, es decir, al menos desde mi punto de vista. Y por eso quería traerte aquí para que hablases bueno, de tu vida y milagros y aparte nos contases un poco, bueno, pues historias desde tu punto de vista que es algo muy distinto a lo que yo he vivido y seguro que es algo muy distinto a lo que mucha gente que escucha este podcast ha vivido y que de alguna forma habla de ese ángulo que ofrece Bitcoin, esa capacidad para mover dinero de un sitio a otro sin tener que pedir permiso a nadie. Entonces, esa conexión que ya traté en un podcast hace poco, en el cual hablaba de cómo sacar dinero del país, y fue justo a raíz de ese podcast que tú me escribiste. Bueno, pues en toda esta historia es donde radica el origen de esta conversación. Así que muchas gracias por estar aquí, porque sin ti no sería posible hacer este capítulo. Nada, gracias a ti por abrir el espacio para, bueno, para contar distintas cosas y sí, narrar un poco otras perspectivas, ¿no? De lo que es este mundo de Bitcoin, de economía, de dinero al final, ¿no? Sí, muchas gracias. Vale, pues nada, si quieres, cuéntanos un poco bueno, de dónde eres y cuál ha sido un poco tu vida hasta hoy, pero así en resumido. Sí, yo soy venezolano, yo crecí en Venezuela, estudié ahí, hice la universidad ahí y ¿Qué estudiaste? ¿Qué luego estudiaste? yo soy psicólogo, yo estudié psicología, aunque bueno, hoy en día trabajo programando en el área bueno, ciberseguridad y todo esto, lo cual es bastante peculiar. En realidad fue un giro un poco inesperado,
pero siempre como que me gustó un poco el área de tecnología, de todas estas cosas un poco frikis sí, de programación, de tecnología. Y una cosa llevó a la otra y aprendí a programar, conocí a gente que estaba en ese mundillo y terminé aquí. Al final se parece un poco la psicología con la programación en cuanto a que buscas patrones, buscas resolver problemas, buscas como qué falla. Programar tenemos a veces la idea que esta tipo película que estás todo el día tecleando y en realidad lo que haces es leer y buscar errores, igual que un psicólogo. Entonces, al final se me hizo un poco fácil la transición. Eh, y bueno, para no hacer el cuento como tan largo, como te decía, estudié psicología ahí. No, pero sí, Luego, sí podrías explicar un poco ahora más en detalle cómo fue el salto de psicología a programación. Pero bueno, no me quiero adelantar. Sigamos por la universidad. vale, sí, es que justo para hacerlo más cronológico. Eh, yo empecé un poco en lo típico que hace un psicólogo cuando termina la universidad, que es casi siempre recursos humanos, es como el área más común, más habitual, temas de reclutamiento, de buscar personal, y justamente buscaba gente que estuviera en programadores, más que todo, era lo que tenía. Y a partir de ahí fui haciendo como amigos o relaciones, empezaba a estudiar más la tecnología, empezaba a tratar de hablar un poco mejor su idioma a la hora de captar a estas personas. Tuve oportunidad de trabajar para una empresa americana desde Venezuela, una empresa argentina también. Hice algo en esto, pero realmente no era un trabajo que disfrutase demasiado. Era un poco, quizás medio monótono en realidad. Al final era buscar gente para puestos de trabajo una y otra vez y llegó un punto que eso me aburrió un poco, pero realmente cuando llegué a España tuve la suerte en realidad de que pude encontrar trabajo de eso. Fue mi primer trabajo aquí y, y eso, bueno, realmente para mí fue bastante afortunado en ese sentido, poder trabajar en algo que era mi área, pero seguía sin terminar como de gustarme del todo, ¿no? Era algo ¿Y como... cuándo, perdona, Sí. perdona que te interrumpa, o sea, tenías la universidad, trabajaste para esas empresas y luego fuiste a España? ¿Cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra? Año y medio, así, realmente fue muy rápido, fue Ah, vale. bastante rápido, no estuve mucho tiempo, de hecho mi intención era terminar la universidad y venirme lo más rápido posible porque realmente la crisis allá estaba bastante fuerte. De hecho, no lo hice antes de terminar la universidad porque quería tener ya el título, ya era un esfuerzo que había hecho y no quería dejarlo a medias, pero entre sacar documentación, ahorrar algo de dinero y todo esto, realmente se hizo un año, año y medio, ¿no? Eh, En ese tiempo ya hacía algunas cosas como de programación por mi cuenta, típico proyecto de GitHub que te parece interesante y te lo clonas y empiezas como a trastear un poco. Muchos temas también de data, justamente en psicología se ve mucha estadística, se ve mucho este tipo de cosas y por ahí empecé más Python o R, lenguajes de programación un poco más orientada a trabajar con información, con data, ¿no? Y una duda, Y ujú. para aquellos que, porque yo he aprendido, bueno, he intentado aprender a programar dos o tres veces me he lanzado a intentar aprender, pero yo también vengo de letras. Yo estudié Derecho, Finanzas y entonces, bueno, cuando me puse a programar y tal, pues funcionó más o menos, me parece interesante, pero nunca llegué demasiado lejos. Cómo aprendiste tú? ¿Cómo fue tu comienzo aprendiendo a programar? Pues con videos de YouTube, ¿En básicamente, fue serio? como, sí, es desde lo más básico, viendo muchos ejemplos y practicando. Yo creo que la única forma de programar es haciendo, ¿no? No es algo que se aprenda quizás leyendo demasiado, sino es tratar de conseguir que las cosas se hagan y estar como muy constante. Es una habilidad que, como aprender un idioma, es algo que al inicio no tienes ni idea y vas como muy poco a poco y luego ya sabes decir una palabra, luego una oración pequeña, luego haces algo que tenga sentido y después, no sé, puedes hablar. Es como muy, fue bastante gradual, pero claro, yo nunca me imaginé trabajar de eso porque venía justamente de psicología. Era como, bueno, me gusta, me entretiene, me parece interesante, pero para eso hay que hacer una ingeniería o, ¿sabes? Algo como un poco más técnico, pero en realidad me fue gustando y tenía siempre como estos proyectos un poco, aparte de mi trabajo de día, hacía esto por las noches, conversaba con los propios candidatos que tenía que reclutar, terminábamos hablando de lo que estaba haciendo y cómo lo hacía y le pedía que me corrigieran los errores y cosas así, ¿no? De hecho, tengo un muy buen amigo a partir de eso que se convirtió casi que en un mentor en todo esto
y me iba corrigiendo, me pasaba libros, me pasaba información. Porque en tu trabajo como reclutador entrevistabas a muchos desarrolladores. Sí, buscaba principalmente gente de IT, sí, programadores o cualquier puesto Vale, de vale. estos para empresas tecnológicas, básicamente. Entonces, claro, me movía mucho en ese mundo. Tenía que entender de tecnología, no a nivel técnico, pero sí comprender de qué iba cada cosa y de qué, sí, de qué estaba hablando en realidad, porque un proyecto podía ser interesante a nivel tecnológico para estas personas, ¿no? Tenía que convencerles de sumarse a una empresa que en un momento quizás para ellos no fuera tan interesante o si lo fuera, ¿no? Eh, y justamente ahí practicando, haciendo cosas muy, muy pequeñitas, y luego te das cuenta que en realidad no, esas piezas pequeñas conforman luego estos grandes proyectos. O sea, nadie construye una plataforma, un Facebook en un día de la nada porque es un genio. En realidad son piezas muy, muy pequeñas que se van engranando, que van funcionando juntas. Y en los equipos generalmente hay mucha gente que se especializa en áreas muy determinadas. Yo lo que hago es automatizar algunas cosas para detectar amenazas de seguridad, básicamente. Espera, que hemos dado otro salto. Espera. ¿Estabas trabajando todavía como reclutador Sí, en recursos humanos, aprendiendo a sí. programar, entrevistando a desarrolladores? Y entonces, ¿cómo fue pasar de recursos humanos a donde trabajas ahora? Vale, lo que te comentaba, vine a España, aquí trabajé también de reclutador unos, unos meses y en algún momento eh, conseguí la oportunidad de inscribirme en un máster de ciencia de datos, que era como no sé, para mí era la unión perfecta entre estadística y lo que ya más o menos conocía, con lo que quería saber, que era la parte técnica de programar y de base de datos y análisis y todo esto, ¿no? Empiezo el máster y enseguida, al mes o así, conseguí una beca para programador becario junior sin experiencia. Y para mí, claro, era un poco, me da un poco de nervios cambiarme de un empleo estable, normal, a un trabajo de becario, ¿sabes? Era como un salto bastante poco arriesgado en ese momento, me pareció, pero sentía que era lo correcto, ¿sabes? Era como algo que me gustaba, algo a lo que quería dedicarme, algo que el trabajo que tenía, sí, es cierto que me ayudaba a pagar las cuentas y demás, pero no era algo que realmente a largo plazo me veía haciendo por mucho más tiempo. Y finalmente tomé la beca y en realidad fue duro el cambio porque realmente estaba muy, muy pequeño en cuanto a conocimiento, a experiencia, a nada, pero justamente eso me ayudó a situarme si realmente era lo que quería, si no, tuve momentos un poco por supuesto, de miedo, de angustia, de esto no es lo mío porque estoy haciendo esto, pero al final todo salió bien y poco a poco fui aprendiendo y fui haciendo las cosas y me quedé básicamente y realmente viéndolo ya pasado un tiempo en retrospectiva, sí creo que fue como la decisión correcta, ¿sabes? Cuando algo realmente te hace clic, como realmente siento que esto es lo que tenía que haber estado haciendo desde hace mucho tiempo y no sé, realmente para mí fue un cambio importante y todavía hay momentos que me da un poco de susto no estar muy seguro de lo que estoy haciendo, pero me he dado cuenta que a todos les pasa, así que realmente no ha sido como tan fuerte el cambio y tiene mucho que ver con la forma de pensar, más que la habilidad técnica realmente. Tienes que tener esa habilidad como de resolver problemas, o sea, de poder buscar por qué algo no funciona o poder interpretar el lenguaje, poder entender la lógica que está detrás de eso, y creo que eso es común a muchas carreras, eso no es necesariamente algo que se aprenda en una ingeniería y tal. Yo trabajo con personas desde matemáticas, física, psicólogos, hay gente más hacia el área analítica que viene de económicas, por ejemplo, o de ADE, ese tipo de perfiles también encajan porque cada quien tiene como una función muy, muy particular, ¿sabes? Dentro de lo que es un equipo de desarrollo. Y cuando empezaste de becario, ¿esto cuándo fue? Esto fue hace ya un año y algo, sí. Y ahora, vale, ¿y cómo ha sido tu evolución desde entonces? Porque ya no eres becario. No, ya por suerte no lo soy. En realidad, como en becario estuve poco tiempo, fue una beca de 3 meses y luego sí tuve la oportunidad de continuar como ya junior, ¿no? Dentro del área de programación, justamente de seguridad, ¿no? Es lo que siempre he estado, desde que empecé, siempre he estado vinculado a inteligencia, seguridad, ese tipo de departamentos. Eh, Realmente, el ya pasar de becario a programador junior
sí fue quizás un poco más fuerte porque ya no se espera que te equivoques tanto. Como, bueno, como cualquier empleo, ya se supone que si te están compensando a nivel salarial un poco más, se espera que, bueno, que tú también des un poco más, y realmente ahí la responsabilidad sí es mayor, tienes como mucha menos guía o acompañamiento, aunque en realidad la programación siempre sueles tener como pasar por muchos filtros antes de que algo llegue o que algo pueda hacer daño al código o al proyecto o lo que sea, pero sí, sí se espera más, ¿no? Y realmente yo me he enfocado en aprender un lenguaje en particular que es Python, y se usa mucho, actualmente es uno de los más, quizás de los más populares, también es uno de los más fáciles de aprender porque la forma en que se escribe es muy parecida a inglés normal, entonces no tienes tanto, no es quizás tan ajeno, no tienes tantos símbolos o interpretaciones extrañas, sino más o menos leyéndolo cualquier persona puede hacerse una idea de lo que puede estar ocurriendo, y eso hace que la curva de aprendizaje no sea quizás tan dura para una persona que no viene de este mundo, y es un lenguaje bastante útil para temas de, como te comentaba, de manejo de datos, de información. Se utiliza mucho ahora, y, y yo creo que una de las cosas que me ayudó fue enfocarme en algo, ¿no? Al comienzo, cuando hacía proyectos por mi cuenta, sí saltaba de una cosa a otra, de diseño web a datos, de datos a base de datos, a, no sé, juegos, ¿sabes? Era como, claro, al final no aprendes nada realmente bien, sino vas quizás copiando mucho, y un consejo que me dio alguien cuando estaba iniciando fue eso, fue como, enfócate en algo y quédate con eso, o sea, y ciñete a eso, síguelo, y trata de aprender todo lo que puedas de eso, y realmente viéndolo ahora sí, realmente es como el camino natural, ¿no? Luego puedes diversificar, no es una sola tecnología, pero sí es importante como hacerse bueno en una cosa que al final te ayude a hacer un mejor trabajo, a destacar quizás dentro de esa tecnología, a poder contribuir a la comunidad, o sea, ese tipo de cosas. Sí, yo también empecé con Python, también terminé con Python. O sea, empecé y terminé ahí mi carrera programando. Y nada, te quería preguntar, cuando saliste de Venezuela, llegaste a España, ¿cómo fue esa llegada a España? ¿Tenías gente en España? ¿Te sentiste, no sé, un poco solo? Sí, realmente es complicado, ¿no? El tema de la migración creo que, bueno, es una experiencia tan individual, tan de cada persona como migrantes hay. O sea, en realidad, mi experiencia en particular, yo no había estado en España ni en Europa nunca en realidad. No tenía tampoco familia o amigos, tenía alguna persona en la universidad que sí se había venido antes, pero nada cercano en realidad, ¿no? Gente que en realidad a la hora de agitar este apoyo, sí quizás más a nivel de información y tal, pero que tampoco está en una posición como de poder recibirme a su casa, por ejemplo, este tipo de cosas que ayudan mucho al inicio. Yo me vine con mi pareja y entre los dos llegamos a un Airbnb. Recuerdo que teníamos 15 días para encontrar casa y trabajo y tampoco teníamos demasiado ahorros o dinero en ese momento. Vinimos con lo justo y un poco a probar suerte, que en realidad creo que no es la manera correcta de hacerlo, pero tampoco teníamos otra forma de hacerlo. Eh, en realidad, en esta habitación de Airbnb nos quedamos esos 15 días, no conseguíamos casa, hablamos con una persona para quedarnos 15 días más. Afortunadamente, el chico era súper amable y súper simpático y hicimos como, congeniamos muy rápido y nos dejó quedarnos 15 días más y ahí pudimos conseguir como nuestra primera casa, los trabajos, ir a entrevista de trabajo, ir a ver casas, y ir a hacer todo el tema de documentos de identidad, del cuenta del banco, o sea, no teníamos realmente nada. Y esos primeros meses realmente sí fueron, yo lo recuerdo como una experiencia bastante dura, también de mucho aprendizaje, de valerte por ti mismo, de estar en un entorno desconocido. Yo recuerdo, hay cosas tan tontas como, aquí hay puertas que tienen la manilla en el centro de la puerta, y de donde yo vengo siempre están a la izquierda o a la derecha, el lugar donde tiras. Y yo recuerdo tratar de abrir una puerta y no entender cómo hacer la palanca para poder abrir la puerta, ¿sabes? Ese tipo de cosas que suenan estúpidas, pero que cuando llegas cansado todo un día de buscar casa y no encontrar, te afectan. O sea, son cosas que suenan muy tontos. El tema del dinero, yo, por ejemplo, en Venezuela el tema de las monedas no se usa, no tienen valor en realidad. Y aquí 20 centavos son 20 centavos, ¿sabes? Entonces, no saber usar monedas, por ejemplo, fue un tema que para mí fue súper también impactante.
el lenguaje, que aunque hablemos el mismo idioma, no usamos las mismas palabras de la misma forma, ni nos comunicamos igual, ni todo el tema cultural es igual, o sea, el humor es distinto, los grados de confianza son también bastante diferentes. Bueno, realmente sí fue una experiencia complicada, afortunadamente salió bien. Como te digo, yo tuve la suerte de poder encontrar eh, trabajo en mi área. Inicialmente sé que tengo compañeros que no ha sido así, hacen Globo, hacen Deliveroo, hacen trabajo de este tipo, pero también tratando de insertarse en el mercado laboral, ¿no? Que no es tan fácil inicialmente y hay mucha competencia también, ¿no? Sí, sí, bueno, buena historia, me alegro de que acabase bien. Y, y nada, te quería preguntar, has comentado eso de que en España sí que usamos monedas. Monedas te refieres a moneda física, ¿no? Entiendo. Me refiero sí, a la moneda física, al metal, Sí, al metal, al que suena. Nada, al que pues suena eso. te quería preguntar por esto mismo un poco para que nos pusieras un poco en contexto. ¿Cuál era la situación en Venezuela que te hizo, ya según estabas estudiando la carrera, empezar a pensar, bueno, me voy de aquí antes incluso de acabar la carrera, o si no puede ser antes, pues inmediatamente después? A ver, el tema de Venezuela es complejo porque hay muchos factores involucrados. Hay un tema económico fuerte de, de que básicamente el dinero no valía, no alcanzaba, o sea, no había forma humana de producir el dinero que necesitabas para vivir. O sea, la única gente que podía hacerlo era justamente accediendo a algún tipo de empleo en el extranjero o este tipo de cosas. Pero antes de llegar a eso era un tema económico, un tema de seguridad física. Cuando la economía no va bien, por supuesto, la delincuencia aumenta, el tema de secuestros, extorsiones, robos, todo eso aumenta muchísimo. Y un tema también quizás más existencial de todo este contexto, cuál va a ser tu futuro realmente, o sea, qué aspiras aquí, que realmente, o sea, todo el tema de adquirir cosas físicas, por ejemplo, casa, coche y demás, eso no es una realidad que vaya a ocurrir, o no a la mayoría de la población no le ocurre. Entonces era como esta sensación de sentirse un poco estancado o de no saber qué hacer con tu vida en ese momento. Y eso quizás era, y mi generación en realidad la mayoría emigró, por ejemplo, de la gente que se graduó conmigo en la universidad, la mayoría está fuera. En mi grupo de WhatsApp hay códigos de 10 países, por ejemplo. O sea, gente que está regada por el mundo haciendo cosas. Pero en Venezuela realmente la crisis o sea, económica empezó hace muchos años, se ha ido agravando y he ido como tomando distintas etapas, pero realmente se ha dado un proceso de destrucción del aparato de producción, de todo lo que sea privado o ajeno al Estado, que empezó bueno, muy poco a poco quitando propiedades, quitando temas agrícolas a personas que trabajaban en este tipo de industria y asumiéndolo el Estado. Por supuesto, el Estado no tuvo capacidad de desarrollar esas industrias y quebraron simplemente. O sea, un país que producía petróleo, que era bueno, de los primeros en tecnología en América Latina, en industria, en todo este tipo de cosas, fue quebrando justamente por una mala gestión. O sea, fue el ejemplo de lo que pasa cuando no se sabe administrar un país, una industria. Realmente eso quizás fue el elemento más importante y poco a poco se fueron implementando más políticas de control por parte del Estado, tanto el control económico como el control social, al nivel de controlar, bueno, por supuesto, todo el tema de comunicaciones, de opiniones, de todo lo que fuera incómodo para el gobierno, pero también para controlar eh, la comida, el dinero, la educación, ¿sabes? Es un control total y absoluto y eso hizo que el país fuera dejando de funcionar simplemente. Ya el petróleo no se exportaba como antes, también los precios cayeron en un determinado momento y eso tampoco hizo que la economía se pudiese mantener. Realmente el Estado también está involucrado en muchos temas como bueno, de negocios no tan legales y eso quizás de alguna forma también inyecta dinero a la economía, pero no es real, no es suficiente para mantener a un país funcionando, sobre todo cuando todo depende del Estado. O sea, ese es el tema, que todo, absolutamente todo dependía del Estado y tu libertad como individuo está sesgada, está acabada. Entonces, en ese contexto, no irse de ahí, o sea, tenías dos opciones, o protestar y tratar de oponerte de alguna forma a este sistema, que se hizo muchas veces y
desde que yo recuerdo estamos en marchas, protestas, cosas, hasta que o llega un punto que te das cuenta que quizás eso no funcione tanto y que necesitas hacer algo ya por ti mismo, más a nivel individual, ¿no? Y esa fue mi decisión en un momento dado. Yo me seccioné mucho de la política, de esta lucha por un cambio y tal, y llegó un momento que sentía que si no hacía mis maletas y me iba, ese cambio no iba a llegar, o sea, tenía que buscarlo yo mismo en otro sitio, y esa fue la decisión realmente, dejar todo, dejar familia, salir, como te digo, sin dinero, sin muchas cosas, para buscar justamente esa libertad, y quizás suena muy poético, pero es que es así, yo creo que es un instinto humano, ¿no? Es como lo más básico que nos define también. Suena poético, suena bien y suena necesario por lo que estás describiendo. ¿Puedo preguntarte por tu familia, cómo lo hacen ellos que se quedaron, que siguen allí en Venezuela? Vale, lo que sucede justamente ahora y por cual todo más o menos se mantiene algo funcionando, es que las personas que estamos fuera los apoyamos enviando dinero. Aquí es quizás cuando entra más el tema de Bitcoin y demás, pero realmente hay mucha gente fuera tratando de mantener familias que están ahí todavía, o sea, que están ahí. Es que es un sistema muy complicado quizás a veces de explicar, pero, por ejemplo, los productos que necesitas para tu día a día tienen precios en dólares, pero una persona no gana en dólares, gana mucho menos. O sea, una persona con un salario decente puede ganar $4 o $5 al mes. Entonces, eso es una Coca-Cola, ¿sabes? Y es como, ¿cómo mantienes esa realidad? O sea, realmente, ¿cómo haces que eso funcione? Entonces, ahí es cuando entra la gente que está afuera y envía dinero para que su familia se pueda mantener, básicamente, igual que en su momento ocurre en Cuba y en Argentina está ocurriendo, ha ocurrido también en algún momento. O sea, es como, es eso, mantienes desde fuera lo de la gente que está dentro, y esto es algo que el gobierno sabe y de alguna forma propicia justamente para que la gente esté un poco más tranquila, un poco más calmada en ese sentido. O sea que si lo he entendido bien, entonces, bueno, en Venezuela tienes bolívares, claro, Sí, pero luego también tienes el dólar. Y entiendo que lo que dices es que, por ejemplo, para hacer la compra, tú vas al supermercado y los precios están en dólares, pero tú cuando cobras dinero allí, cobras en bolívares. sí. ¿Y hay un tipo de cambio? ¿Hay varios? ¿O cómo va? Vale, esto a mí me parece bastante interesante porque en Venezuela existe digamos, la moneda en curso oficial es el bolívar, que es lo que está legalmente aceptado. Pero hay un mercado negro bastante importante de dólares. O sea, todo ya ha ido creciendo y ha tenido como picos y bajadas en algún momento. Pero, a ver, en el supermercado el precio oficial está en bolívares, pero lo puedes pagar en dólares. Algo como muy turbio, muy gris en realidad. Los servicios también, algunos servicios están en bolívares, pero los pagas en dólares. Hay un cambio oficial, que es el del gobierno, pero ese cambio nada más tiene acceso las instituciones del Estado. Y en realidad eso también propuso mucho la corrupción, en el sentido de que tú podías acceder a un dólar con muy pocos bolívares, comprar muchos dólares y luego ibas al mercado negro y lo vendías por mucho más dólares. Entonces, realmente eso creó una trama de corrupción bastante importante, más los negocios ilegales de narcotráfico y demás. O sea, ha hecho que Venezuela se mueva mucha cantidad de dinero, pero por muy pocas personas, asociadas, por supuesto, al gobierno. Entonces, básicamente, lo que ocurre es eso: tú ganas, imaginémonos que es como un juego de monopolio, ganas tus billetes de monopolio y cuando vas a la tienda a hacer la compra, te cobran en dólares. Y como, pero yo tengo monopolio. Bueno, necesitas mucho más billetes de monopolio para cubrir realmente lo que es un dólar. Entonces, eso ha hecho que mucha gente o busque trabajos que de alguna forma le permitan acceder a dólares, o, como te comento, vivan de las remesas que manda la familia que está afuera. O sea, es una combinación de ambas. La gente quizá un poco más joven, que tiene más habilidades digitales, que puede hacer trabajos freelance y tal, si quizás logra conseguir algún trabajo en el exterior, que te paguen una cantidad muy, muy pequeña en dólares, pero suficiente para que tú te muevas en algunas cosas. Pero luego viene todo el tema de que, por ejemplo, tenemos una de las conexiones a Internet más lentas del mundo, en realidad. Tenemos un servicio eléctrico que va y viene, entonces es un poco difícil trabajar a distancia cuando no sabes si te vas a poder conectar para entregar lo que tengas que entregar. Ese tipo de cosas no ayuda mucho. Eh,
pero sí ha crecido mucho esta industria como de tratar de conseguir cosas por fuera. Yo creo que lo comentabas en un capítulo pasado de que cuando hubo un apagón en Venezuela, todo el tema cripto cayó bastante, por ejemplo. Eso también ha pasado con juegos donde los activos del juego, no sé, las armas y todo este tipo de cosas, cuando hay apagones o lo que sea, baja muchísimo el mercado porque mucha gente que juega está en Venezuela tratando de generar divisas, generar dólares de alguna forma, sin tener que poner un producto, tener que poner algo, sino tu tiempo, básicamente. Entonces, este tipo de cosas afectan bastante y es toda una economía aislada. Eso no es legal cambiar bolívares por dólar. Esto no, técnicamente no se puede hacer. Es algo que se hace, como te comento, en mercado negro. Y hay mercado negro de divisas, hay mercado negro de comida, hay mercado negro de medicinas, hay mercado negro de todo lo que está prohibido o regulado. Al final, estas regulaciones lo que crean es mercados alternativos, por no llamarlos negros, ¿no? Sino la gente busca acceder a lo que puede, lo que necesita, básicamente. Bueno, pues si quieres, podemos meternos un poco en cómo hiciste tú para enviar esas primeras remesas una vez que llegaste a España y empezaste a cobrar en euros. Y bueno, y luego si tienes alguna historia más, ya iremos ahondando. Pero sí, ¿cómo lo hiciste tú cuando llegaste a Europa? Vale, la forma quizás más tradicional de hacerlo es buscar una persona. Estos son básicamente contactos o amigos de amigos o gente bueno, que trata de ayudar o hace un negocio también con esto. Buscas una persona que tú puedas transferirle euros en España y esa persona pueda transferir bolívares a tu familia en Venezuela. Básicamente, esa es como la estructura básica y como yo lo hacía al inicio. Era buscar a alguien aquí que yo pudiera pasar 100 euros y esa persona pudiera pasar tantos millones de bolívares a mi familia en Venezuela. El problema es que esto, primero es costoso porque los intermediarios se quedan con algo en el medio, por supuesto. O sea, no a veces lo hacen porque sí, pero generalmente necesitan una ganancia también para mantener esto. Y lo otro es que no siempre hay personas que lo estén haciendo. O sea, realmente es un mundo, como te comento, hay gente que a veces se consigue, a veces no. A veces se hace mucho más con dólares, por ejemplo, entonces tienes que tener una cuenta en Estados Unidos donde poder transferir y esto ya es un impedimento. O PayPal, tal, o sea, es complicado. Realmente al inicio fue complicado y luego está todo el tema de la parte en Venezuela, que realmente tienes que confiar que esta persona lo va a hacer. O sea, tienes que confiar que una vez que tú le des los euros, esta persona sí va a pasar los bolívares a tu familia. Entonces, era como un poco, sí, arriesgado ahí. Realmente, otra forma de hacerlo era, por ejemplo, gente que necesitara algo aquí y que estaban en Venezuela, entonces tratabas de comprárselo aquí y cuando alguien viajara o de alguna forma se lo enviabas, entonces el valor se lo pasaban en bolívares. Hay varias formas de hacerlo y todo eso lo hicimos. Inclusive, si alguien necesitara un servicio que tú estás en España y esa persona está en Venezuela, pues, necesita algo que tú puedes ofrecer, pues hacerlo aquí por un valor que sabes que es mucho inferior a lo que costaría aquí, pero que al final tu familia va a recibir el dinero allá. Entonces, todo eso ha ocurrido y ocurre y es quizá la forma como la mayoría de la gente logra hacerlo, ¿no? Logra pasar esas remesas o esas cosas, porque como te digo, no hay una casa de cambio, no hay una cuenta donde yo pueda depositar euros y ellos los cambian en dólares o no, sí, o un PayPal o algo de esto que permita que yo directamente les pase el dinero de uno a uno, ¿no? O sea, no es así. Vale, ¿y con qué sistema te quedaste tú después de probar unos y otros? Bueno, justamente yo llego a, creo que uno de mis primeros contactos con Bitcoin fue justamente buscando hacer esto, o sea, fue buscando una mejor manera de enviar dinero, o sea, que no, primero quitar un poco los intermediarios, o sea, quitar un poco, bueno, no hacer movimientos de dinero con personas que no conoces, lo cual normalmente suele ser recomendable en ciertos aspectos, ciertos contextos, pero justamente yo llego a Bitcoin buscando algo que me permitiera hacer ese cambio, ¿no? Un activo que existiera en los dos países y que me permitiera yo
poner aquí euros y sacar allá bolívares. De hecho, justamente entendí en ese momento que hay mucha gente que lo usa de esta forma. O sea, que realmente creo que el uso más conocido de Bitcoin normalmente suele ser, bueno, reserva de valor, ahorrar y un tema como más a largo plazo y muchas veces creo que la gente en este lado del mundo quizás no le ve la utilidad inmediata, ¿no? Digamos, como el día a día para qué uso Bitcoin más allá de ahorrar y no quedarme sin dinero en el futuro, este tipo de cosas. En cambio, yo lo vi justamente por el lado opuesto, o sea, era por yo poder comprar Bitcoin aquí y venderle el Bitcoin a alguien en Venezuela y que eso no estuviese arreglado por ningún gobierno, principalmente, que es el principal impedimento que tenemos en toda esta conversación, que hay muchos controles, entonces es una forma no controlada y que no necesariamente es ilegal porque no está arreglado, simplemente no es un área que si no es ilegal, no es legal, digamos. Entonces, con esa forma fue que yo me quedé comprando Bitcoin aquí, pudiendo venderlo en Venezuela y que ese Bitcoin que yo vendí llegara a mi familia en bolívares, que tampoco tienen idea de Bitcoin ni nada de esto, entonces es como una forma mucho más fácil de hacerlo. Y también esto en Venezuela se usa mucho de la forma contraria, o sea, justamente cuando tú vas a salir del país, se supone que tú no tienes dinero extranjero, o sea, esa es la premisa básica. Entonces, cuando emigras o cuando sales por la razón que sea, cómo te llevas ese dinero, o sea, cómo te llevas esos, sí, Tus ese valor ahorros. que necesitas, sí, los ahorros que necesitas llevar. Y aquí realmente la creatividad es grande, o sea, creo que hay gente y estuve en algún momento leyendo de esto y también pasaba mucho ha pasado bueno, con comunidades desplazadas siempre, con los judíos en su momento, o sea, siempre ha habido esta forma de tratar de no perder lo tuyo cuando hay quizás un Estado que está tratando de intervenir en eso, ¿no? Eh, y quizás una forma común en la que se ha hecho es tratar de convertir eso en algo físico de valor, el típico ejemplo del reloj o de oro o en algún tipo de prenda o ese tipo de cosas, y tratar de sacarlo sin que básicamente se den cuenta, ¿no? Sin que esto sea como muy llamativo o ese tipo de cosas. Hay gente que optaba por comprar también, por ejemplo, un celular, un móvil, como una forma de que, bueno, puedes sacar algo, obviamente estás perdiendo dinero, porque todas estas formas sueles perder dinero cuando estás haciendo lo que Bitcoin es la que menos pierdes en realidad cuando lo pasas a Bitcoin y luego lo sacas, ahí no hubo, el fee es muy bajito y realmente no hay como tantos humanos en el medio que también quieren tener ganancias. Y eso es otra forma, por ejemplo, de eso, comprar tecnología de lo que consigues allá con un precio bastante alto, pero luego lo sacas como tu teléfono y lo vendes aquí, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. El problema es que, claro, para hacer casi todo esto, cuando no es algo físico, cuando quieres pasar dinero de un país a otro, necesitas alguna cuenta en el extranjero y mucha gente no tiene cuentas en el extranjero. O sea, ese es el mayor problema. Tú para poder abrir una cuenta en Europa o en Estados Unidos, donde sea, necesitas ser residente fiscal de algún país de esa zona. Sí. Y mucha gente no lo es. Entonces, en algún momento PayPal fue más o menos una solución, lo podías abrir ahí un poco gris, tener ese dinero ahí guardado hasta que tuvieses una cuenta y poder retirarlo en algún punto, pero eso también con el tiempo se fue controlando y ya no se puede, por ejemplo. Entonces, el Bitcoin también sirve como una forma de cuenta bancaria internacional, digamos, que no es tan, que no está arreglada, que lo puedes abrir desde Venezuela, se puede abrir sin problemas, o sea, que puedes tener una billetera, puedes tener, ¿sabes? Puedes comprar en compares, porque tampoco puedes acceder a los exchanges normales, la mayoría no tiene acceso a Venezuela, o sea, como el sistema económico está aislado, tú no puedes hacer compras internacionales, tú no puedes comprar en Amazon, por ejemplo, no puedes comprar en este tipo de cosas con una tarjeta de crédito venezolana, ¿no? Es un sistema aparte, está totalmente separado del mundo, digamos, ¿no? Sí, te, Entonces, te quería preguntar un poco uh-huh. por eso. ¿Cómo consigues Bitcoin desde en Venezuela? La principal manera tiene que ser con herramientas de pares, ¿no? Con lo que puede hacer un local Bitcoin, por ejemplo, creo que es como la más popular en Venezuela y en Latinoamérica en general. Eh, Casi siempre o siempre tienes que hacerlo con alguien que te lo quiera vender en tu moneda, ¿no? A menos que, como te digo, tengas una cuenta afuera, pero normalmente la única manera es esa.
no hay exchange, no hay cajeros, por supuesto, no existe. O sea, es algo también de mercados eh, paralelos, ¿no? No existe como el tema oficial, por decir que tú vas y lo compras, sino eso, hacer intercambio con alguien, que no necesariamente tiene que ser por dinero, ¿no? También en esto entra servicios, entra bienes físicos, por ejemplo, el tema de vender propiedades también se usa mucho el Bitcoin porque tú no quieres vender propiedades en una moneda que no vale. O sea, eso realmente, volvemos al ejemplo del monopolio, ¿no? Tú no quieres que por tu casa te den 100 billeticos de monopolio. Tú quieres que te den 100 billeticos de dólares o de euros, de lo que sea. Entonces tratas de, o lo vendes en dólares y te pagan en el exterior, pero de nuevo necesitas una cuenta en el exterior, o lo vendes en alguna cripto, algo que te permita, inclusive oro físico también se usa y es bastante peligroso, es un tema que realmente es como volver a, no sé, hace 2 siglos, es ese tipo de cosas muy precario, ¿no? Pero, pero justamente la forma de acceder a Bitcoin en este tipo de países y acceder a casi a cualquier cosa es a través de la comunidad, a través de uno a uno, ¿no? Claro, porque en local bitcoins, Paxful también otra que funciona, ahí es, bueno, simplemente de peer-to-peer, ¿no? De Reinaldo Sí. a otra persona, que uno que está dispuesto a vender bitcoin a cambio de bolívar y entonces tú le ofreces tus bolívares a cambio de bitcoin y ahí es muy distinto el tipo de cambio. Es peor. Suele ser un poco peor, sí. Suele ser, eh, o sea, realmente es como todo, ¿no? Es como realmente la persona que está comprando, en este caso, suele tener una tasa un poco peor de lo que podría ser en un mercado como el español, por ejemplo, donde sueles conseguir precios bastante mejores. Justamente hay un tema bueno, de disponibilidad, o sea, de que es un negocio que no es del todo abierto, hay un nivel también ahí de confianza bueno, que tienes que tener con la persona que lo estás haciendo, en este tipo de plataformas se controla, pero igual no suele ser como tan importante, pero con todo eso suele ser mejor opción que, que lo que te comentaba al inicio de transferir euros afuera y luego que transfirieran adentro. O sea, Sí. eso suele ser un poco mejor la tasa en realidad, sí. ¿Y, ¿y con qué problemas o obstáculos te has encontrado tú intentando enviar dinero a Venezuela usando Bitcoin u otro sistema? Pues me ha pasado que se va la luz a la persona que la electricidad a la persona que lo está haciendo y tienes que esperar, o sea, y claro, está ese momento un poco tenso de, bueno, no sé si esta persona lo va a hacer o no lo va a hacer o qué pasó. Eh, eso ha sido difícil también, tratar de hacerlo en montos, a ver, no vas a enviar una cantidad muy grande que quizás despierte muchas alarmas, ¿sabes? O que sea una transferencia que no es usual, digamos, dentro del esquema de transferencias de tu familia, por ejemplo. Entonces, no puedes quizás hacer un envío, sino tienes que hacer envíos escalonados, cosas como más pequeñas para que no salten alarmas, digamos, no llame mucho la atención, que es lo que tratas de hacer en estos casos, ¿no? Como tratar de pasar transacciones desapercibidas, no porque necesariamente estés haciendo algo malo o ilegal, no es el caso como te comento, pero en este tipo de sistemas de dictaduras, las leyes son flexibles, o sea, las leyes son como, como que valen para mucho, ¿sabes? En realidad son bastante ajustables a la situación, digamos. Entonces tú no quieres poner a tu familia en una situación incómoda, por supuesto, o sea, no quieres poner a tu familia en un momento, eh, nada, que pasen un mal rato, digamos, ¿no? Entonces, Pero claro, ¿cómo puede ser eso? Es que ahí me he perdido algo. O sea, el problema está en que no puedes enviar demasiado dinero a tu familia porque si tu familia de repente tiene mucho dinero, ¿eso canta? Digamos, ¿salta alguna alarma o cómo va? sí, o sea, normalmente las cuentas de banco tienen bueno, están por supuesto como que monitoreadas, ¿no? Se llega a cierto control, que eso asumo que está automatizado, ya ahí no lo sé, pero claro, si se hace una referencia muy alta, esto puede llamar mucho la atención y puede ser
peligroso, digamos, en el sentido de tanto de seguridad personal como de lo que te comentaba, secuestros y demás, que es una cantidad alta, lo que sea, como también por parte del mismo Estado que quizás quiera averiguar de dónde viene ese dinero, quizás quiera averiguar para qué se va a usar, o quizás quiera quedarse con ese dinero, quizás quiera suspender la cuenta, quizás quiera abrir un proceso, ¿sabes? Es una tensión que no quieres para tu familia en ese momento. Y que puede ser una cantidad demasiado elevada en este caso. O sea, Bastante, eso es una pregunta como muy relativa también. En el sí, no sentido me de refiero, que, ¿estamos hablando de millones o estamos hablando de decenas de miles? no, a ver, yo creo que más de miles ya no lo haría. ¿Sabes? Inclusive más de 1000 no lo haría, por ejemplo. Es mucho. O sea, ¿Más de es $1000? mucho. Sí, no, o sea, no lo haría. Y además que, pensándolo un poco más en frío, tampoco tiene demasiado sentido porque a mi familia no va a gastar $1000 en un periodo de tiempo corto ni de casualidad. O sea, una cantidad de dinero así, allá da para mucho, obviamente da para mucho. O sea, y en su vida diaria no usan esa cantidad de dinero. Si yo le envío 1000 euros, por ejemplo, hasta que pase el tiempo que transcurra, que ellos lo gasten, ya, y lo van a tener en bolívares todo ese tiempo, realmente ese dinero ya no va a valer los 1000 euros que yo le envié. Entonces no tiene sentido. O sea, se evalúa tan rápido y a una velocidad tan importante que lo recomendable es tener la cantidad de bolívares mínima que necesitas para funcionar. O sea, cuando digo rápido me refiero de un día a otro, de una semana a otra, de periodos muy cortos. Entonces, siempre es como la cantidad de dinero justa para que hagan sus cosas, hagan su compra, paguen lo que tengan que pagar y de nuevo, ¿sabes? Empezamos el ciclo otra vez a una tasa diferente porque, por supuesto, ya ha cambiado de una semana a otra, de un mes a otro, ¿no? Entonces, si por alguna razón tienes que transferir más de 1000 o miles, eh, ya sería, es lo que te digo, es peligroso. O sea, no es recomendable hacerlo, no. Tiene que ser como algo muy indispensable. Probablemente ni siquiera lo reciban porque la cuenta se bloquee. O sea, no lo haría de esa forma. No sé cómo lo haría realmente, pero no es recomendable. Que, la verdad es que me quedo sin palabras con todo esto. Es verdad que muchas veces, yo que sé, he hablado de esto muchas veces en el podcast, de cómo las monedas pierden valor y he hablado muchas veces de la inflación en dólar, la inflación en euro, pero no tiene nada que ver los niveles de inflación en euro-dólar que yo puedo comentar como algo que no me gusta, no tiene nada que ver con los niveles de inflación que tú me estás hablando aquí, los cuales esperar 3 semanas ya no merece la pena. La verdad es que es increíble. A ver, es algo que creo que todos, o bueno, todos, mucha gente sabe que ocurre, pero verlo así en directo, la verdad es que es sorprendente. No sé si tienes alguna historia más así que puedas comentar en este sentido sobre el envío de remesas de dinero. Que entiendo que, bueno, por ahora, por recopilar un poco, lo que tenemos es, bueno, la versión básica de enviar dinero directamente y que se cambie allí, enviar dinero siendo enviar euro, enviar dólar y que se cambie allí, lo cual, bueno, pues tiene el problema de los intermediarios. Luego, bueno, envía otras cosas como lo de comprar algo en un país extranjero y enviarlo y que el pago se haga allí en el país de origen, bueno, el país al cual quieres enviarlo. Y luego, bueno, tenemos Bitcoin, que claro, tú simplemente compras Bitcoin estando en el país en el que estás, en España en este caso, y luego vendes esas Bitcoins en local Bitcoins en Venezuela a cambio de bolívares que se enviarán a tu familia, ¿no? Esa es un poco la forma de hacerlo esto con Bitcoin, que es igual que usando Paxful, como comenté en el episodio Sí. este de Paxful. Y no sé si tienes alguna otra historia, alguna, no sé, más que historia, no sé, es recomendación o no sé, por si hay alguien que se encuentre en una situación parecida a la tuya o que esté emigrando o a punto de emigrar y se esté planteando cómo solventar o solucionar estos obstáculos, no sé si tienes alguna recomendación ahí. Sí, bueno, son varias cosas, ¿no? Lo que comentas del tema de inflación tiene un papel bastante importante, ¿no? Yo creo que a mí me pasaba un poco lo mismo cuando llegué aquí hablando de inflación y yo, o sea, no tienen idea de lo que realmente es una inflación seria, ¿no? O sea, ya esto es como hiperinflación, o sea, ya es otro nivel. Y
Y justamente yo creo que es lo que he tratado de transmitir a los amigos que tengo allá o a la familia también. El tema, por ejemplo, para mí, la herramienta principal ha sido eso, lo que te comento de Bitcoin, porque es una herramienta bastante libre, ¿no? Y creo que eso es lo que buscamos cuando estamos en este tipo de sistemas. O sea, algo que quizás sea un poco más difícil de controlar o de auditar, no sé cómo llamarlo. Inclusive esto es tan así que el mismo gobierno sacó su cripto, el Petro, que en realidad o sea, no es una moneda centralizada igual que el Bolívar, supuestamente anclada al precio del dólar, pero justamente ellos buscan el mismo principio que buscamos la gente que estamos en Bitcoin, ¿no? Ellos también buscaron una moneda que como ellos no pueden acceder al sistema económico internacional porque tienen sanciones, porque lo buscan por narcotráfico, porque están sancionados, ellos también buscaron una moneda que para ellos fuera útil y no estuviese vinculada al dólar. O sea, ellos realmente están haciendo lo mismo que una persona que usa Bitcoin, pero lo están haciendo, bueno, para el mal, ¿no? Para el lado oscuro en este caso. Entonces, quizás una recomendación sería esa. Hay mucha gente que tiene efectivo o ha tenido efectivo en algún momento en Venezuela y realmente es bastante complicado de sacar, ¿no? Como te digo, el dinero en efectivo, eh, ha habido casos de gente, bueno, cuando trata de salir, trata de esconderlo, de guardarlo, de enviarlo por correo, o sea, casi que droga, ¿sabes? En realidad, y estamos hablando de dinero, o sea, no es algo quizás suena un poco surrealista, ¿no? Sobre todo aquí que bueno, tú puedes andar con tu dinero y cambiarlo por la moneda que quieras y es relativamente fácil, y es legal y no pasa nada. Pero en cuanto a ese tipo de cosas, por ejemplo, muchas veces también se trata como de usar la inteligencia, y creo que al final el humano es lo que hace. Por ejemplo, lo he visto con temas de instrumentos musicales, instrumentos que quizás, un violín, ese tipo de cosas como pequeñas, que tienen mucho valor, pero las personas que controlan ese tipo de cosas no saben que tienen valor porque no están vinculadas a ese mundo, digamos. Entonces, he visto gente que para poder sacar su patrimonio de vida completo, ha comprado un violín y lo ha sacado y lo ha vendido aquí, por ejemplo. O sea, volvemos al tema de tener activos que valgan, ¿no? Pero a veces eso es usar la creatividad y es usar como otras formas de pensar. También todo el tema de activos digitales, lo que te comentaba de los juegos, por ejemplo. O sea, realmente jugar puede ser una inversión bastante remunerada si luego tú logras tener ese activo del juego fuera de Venezuela, por ejemplo. Esas son formas que la gente no sé, va buscando. Y yo creo que al final, eso, todos los controles van a hacer que la gente busque formas de saltarlos. O sea, en realidad, no, no, no hay un sistema que haya sido capaz de minimizar ese deseo en la gente, bueno, de hacer lo que quiera hacer. Y creo que al final eso está muy en consonancia con cómo yo entiendo Bitcoin, ¿no? También entiendo que es algo como muy personal, pero yo entiendo Bitcoin desde ese punto de vista, desde que algo que tú tienes libertad más allá de que sea deflacionario, más allá de todos los temas económicos. Es algo que de alguna forma te hace dueño de tu patrimonio, ¿no? Y realmente creo que eso es algo que si algún gobierno no puede tocar, pues es interesante. Igual que el tema educativo. Para mí la educación ha sido lo único que realmente el gobierno en un momento dado no te puede quitar. O sea, ya ha sido la única herramienta que yo he tenido aquí para poder salir, ¿sabes? Para poder hacer cosas y poder construir una vida desde cero, básicamente. Entonces, creo que esas son las dos grandes cosas, que también es un bien que muchas veces es muy material y no puedes venderlo luego, pero sí es lo que te da valor como en el mercado laboral, este tipo de cosas. Entonces, realmente creo que eso mucha gente en Venezuela ha entendido y hay gente formándose en cosas muy interesantes y haciendo cosas muy interesantes para poder luego ir a cualquier país y tener ese valor. O sea, hablar más de un idioma, de dos idiomas, de tres idiomas, por ejemplo. O ser bueno en lo que hace, ser bueno, ser buen ingeniero, ser buen médico, ese tipo de cosas. Al final es como ese valor tácito que va más allá del dinero, ¿no? Y que al final te ayuda a insertarte en una sociedad, a retribuir al país donde que te recibió también, que es importante, o sea, ese tipo de cosas. Me ha gustado mucho esta segunda recomendación. La verdad es que no la esperaba y no había pensado en ella, pero claro, es muy buena, es muy lógica. Si tú quieres sacar valor del país, porque al final, claro, te quieres ir del país por la situación que sea,
y bueno, quieres sacar tu dinero, si puede ser, la mayor cantidad posible de él, pero claro, también quieres sacar algo de valor que no te puedan quitar, y eso puede ser simplemente pues tu conocimiento, tu experiencia, ¿no? No lo había pensado, porque nadie te puede quitar eso. Tú, si sales de ahí y te vas a otro país, pues podrás cambiar esos estudios o esa experiencia por dinero, que es igual que lo que haces con un violín, por ejemplo. Luego Sí. luego lo cambias por dinero igualmente. Me ha parecido muy, muy interesante eso. Te quería preguntar, ya simplemente para cerrar, ya que has hablado de lo que Bitcoin significa para ti, y aquí en este podcast hablo bastante de Bitcoin, ya sabes. ¿Qué, qué opinas tú de Bitcoin, no sé, los próximos 5 o 10 años? ¿Tienes alguna idea de un poco viendo lo que Bitcoin ha hecho o lo que Bitcoin ha significado para gente en tu situación y qué podrá significar para la gente como tú en los próximos 5 o 10 años o gente que sea no como tú? Yo creo que el Bitcoin como concepto, lo que te comento, creo que es un concepto que cada vez más tiene un sentido, ¿no? Sobre todo en el mundo que estamos, que, bueno, a veces va de un polo al otro en cuanto a autoritarismo, en cuanto a libertades, a democracia, y creo que es un espacio también de democracia, ¿no? Un espacio también de mantener eso. Quizás eso en el componente más, no sé, más filosófico del todo que es Bitcoin, pero realmente el ecosistema y la tecnología se está abriendo a que sea más fácil utilizarlo. O sea, creo que hace 5 o 6 años, mmm, si no eras quizás muy técnico, entrar era difícil. Hoy en día cualquier plataforma lo permite y es tan fácil como PayPal, como pagar por comprar en Amazon. O sea, son cosas que son muy sencillas y creo que cada vez más ese tipo de cosas se está implementando. Todo lo que fue Lighting también es interesante para que crezca, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la clave. O sea, yo no tengo ninguna duda de que Bitcoin va a trascender y va a sobrevivir, va a ganar valor y todo eso. O sea, creo que no es eso, pero la adopción es importante en temas de qué tan útil resulta o no. O sea, si esto puede ser usado por cualquier persona, que al final toda tecnología es así, o sea, si el correo electrónico hoy en día es fácil de usar, pues la gente lo usa. Si hubiese sido como al inicio, nadie lo usaría, por ejemplo. Entonces, creo que ese va a ser el factor clave y se están haciendo muchos trabajos en ese sentido, un montón de desarrolladores haciendo cosas para eso, y yo creo que eso va a ser la clave, ¿no? O sea, mientras haya más sistemas tratando de controlar, de que dejemos de usar efectivo, por ejemplo, de que toda transacción quede registrada, que toda transacción quede de alguna forma, si marca ello, va a haber también gente tratando de que no sea así, o sea, de poner un contrapeso al poder, ¿no? Digamos, entonces creo que ese es esa es la utilidad y creo que eso es lo que va a seguir pasando. Y si no es Bitcoin, vendrá otra cosa que haga lo mismo realmente, pero yo creo que en este caso ya tenemos 10 años, más de 10 años con esto y va a seguir, ¿sabes? O sea, que no sé, no veo otra posible salida. Igual estamos hablando y cayó y ya no vale, pero yo por lo menos no lo veo en el corto plazo, ni en 5 ni en 10 años, al contrario. Sí, bueno, ya sabes que yo, ya sabes tú que me escuchas recurrentemente en los podcasts y cualquiera que haya seguido hasta ahora mi andada en este podcast sabe que yo soy de la misma opinión. Y sí, seguiré explicando y hablando de esos avances que, como tú has dicho, se han producido en estos últimos 10 años y que seguro que se seguirán produciendo en los próximos 5 o 10. Y una cosa que me gustaría ver es dentro de 5 o 10 años a alguien como tú trabajando en ciberseguridad para alguna empresa que estuviese relacionada con Bitcoin, porque parte de lo que has dicho es muy importante y es eso, es justo el tema de hacerlo fácil para la gente y creo que todavía hay mucha inseguridad en este sector y la gente yo creo que agradecería un poquito más de tranquilidad que, bueno, que vendrá con los sistemas, con la experiencia y con el tiempo, pero bueno, seguro que no tardando mucho habrá demanda de gente, de desarrolladores en ciberseguridad para empresas que estén relacionadas con Bitcoin y cripto. Así que espero que eso vaya bien y que lo veamos pronto. Y nada, podemos dejarlo aquí, yo creo. Ha Sí. sido, ha sido una gran aventura. Yo la verdad es que
a cada cosa que decías me quedaba más sin palabras. Tenía unas cuantas preguntas preparadas que, bueno, han sido las pocas que te he planteado, pero la verdad es que las historias que has comentado y el saber y el verlo así de primera mano me ha encantado. Espero que la experiencia haya sido la misma para la gente escuchando, porque la verdad es que las historias que tú has comentado las has dicho al principio. No, para una persona que vive en Occidente, bueno, Occidente, me refiero a Europa o Estados Unidos, porque Venezuela también está en Occidente, una persona que es, digamos, de un país europeo o Estados Unidos o Canadá, tal, estas historias que comentas son totalmente incomprensibles. No tenemos, yo al menos no, y mira que yo he vivido en muchos países y aún así no tengo esa digamos, esa capacidad de ver el mundo así. Y mira que yo he hablado de inflación veces. He hablado de inflación un montón de veces. Es una es una de las cosas que más me preocupan y no he visto ni una décima parte de lo que tú has visto. O sea que sí, muchas gracias por compartir esas historias Nada, gracias a y ti. nada, mucho ánimo siguiendo esta carrera, esta renovada carrera que te has encontrado y no sé si me estoy atreviendo a cerrar. Voy a hacer una pregunta política para cerrar. No sé si igual tengo que cortar esto después. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas con la situación en España ahora que estás aquí y que has venido desde Venezuela? ¿Te preocupa un poco la deriva de España en términos de política o todavía crees que está muy, muy lejos? Sí, es quizás uno de los temas que más me preocupa ahora. O sea, creo que realmente veo muchas cosas aquí que ya vi. O sea, esa sensación como de esta película ya la vi, ya sé cómo termina y no me gusta. Y realmente es una de las cosas que más tengo en la cabeza ahora sobre si en algún momento dado emigrar de nuevo va a tener que ser necesario, ¿sabes? Y no quisiera, realmente en España yo he encontrado, es un lugar donde hacer una vida que ha sido bastante acogedor en muchos sentidos y me ha dado oportunidades infinitas, pero o sea, yo creo que una dictadura es suficiente igual luego lo cortamos, pero creo que es suficiente para una vida. No me gusta cuando se trata, o sea, se ve lo privado como el enemigo. O sea, no creo que esos resultados no son buenos, realmente. Es una opinión muy personal también, pero es el tema de tratar de, sobre todo del control, digamos, de ver como al otro como una amenaza, al otro como algo que te quita lo tuyo, que en realidad no, ese discurso no lleva a ningún lado. O sea, ese discurso de resentimiento, de tratar de imponerse uno sobre los otros, realmente no lleva. Y con la gestión del virus lo he visto mucho también. O sea, muchos temas que no se han manejado quizás de la forma más inclusiva posible. Y, y los discursos, hay discursos que son muy parecidos y no me hacen sentir cómodo, digamos, ¿no? Vale, vale. No quiero que te mojes más, pero muchas gracias porque, claro, es otra cosa que yo como español no, no tengo con qué comparar. Yo sí que, claro, yo he leído historias, he leído libros, pero claro, no es lo mismo leerlo en un libro que verlo de primera mano. Y claro, yo veo comentarios, veo, sí, un poco lo que es en general la deriva, ¿no?, política que puede estar tomando España en estos últimos años. Y preocupa, pero claro, preocupa en mi caso, sin tener una referencia. Puede preocupar, pero igual que preocupa, no sé, la muerte, ¿no? Pero que está muy lejos y tampoco te preocupa Sí. demasiado. Sabes que está ahí, pero bueno, ya llegará. Entonces, claro, puede ser algo que a mí me preocupa, pero que igual está muy lejos. Y por eso te quería preguntar, tú que lo has vivido de cerca, un poco como para que le quitases un poco de relativismo al asunto, Sí. pero Sí, yo confío mucho, bueno, en las instituciones españolas, por supuesto, ¿sabes? En que España está inserto o sea, en un sistema democrático y está inserto en Europa, que también lo es, y que hay contrapesos es decir, los sistemas de gobierno también son diferentes, no es tan presidencialista aquí como lo es allá. O sea, creo que hay quizás más barreras para impedir que se llegue a una situación tan crítica, por supuesto, creo que está lejano, pero yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, las personas, los cubanos que estaban en Venezuela, ellos fueron quizás los primeros que se fueron. Y decían como que
eso, justamente, no le gustaba el discurso, no le gustaba el inicio de cuando empezó la revolución, no le gustaba todo esto. Y creo que mucho, creo que la generación de mis padres, por ejemplo, fue muy soberbia en el sentido de Venezuela no es Cuba, aquí sí, eso, tenemos instituciones que funcionan, la justicia funciona, y eso es algo tan frágil realmente, o sea, eso es algo que se puede socavar, que se puede destruir poco a poco, ¿sabes? Un día das un paso más allá y nadie dice nada y al siguiente día das otro y das otro y das otro y en 10 años pues destruiste, te cargaste un sistema democrático, ¿sabes? No, no es tan complicado en realidad. Entonces yo creo que muchas veces, quizás cuando hablo con españoles, es el mensaje que trato de alguna forma de que se lleven, es eso, es cuidar las instituciones, ¿sabes? No, no es alarmismo, no es decir como que España va hacia... No, o sea, no es eso, tienen un sistema que funciona, que tiene sus fallos y es perfectible, por supuesto, y hay muchas cosas que ni me atrevo a opinar porque ni las entiendo, pero simplemente eso, es cuidar un poco la democracia, no darla por sentado, el tema del voto. Aquí conozco mucha gente que no le interesa, no lo ejerce, y es como, no sabes lo que daría yo por poder votar en Venezuela, ¿sabes? Por poder decidir algo en mi país. Entonces, son cosas que incluso la primera vez que voté aquí por la comunidad fue súper emocionante, o sea, fue como que algo para mí importante y muchas cosas que se dan por sentado. Entonces creo que es eso, no es alarmar, no es ponerme en una posición de vengo del futuro, no, o sea, para nada, simplemente es como, oye, cuidemos esto y todo saldrá bien, ¿no? Al final. La verdad es que no tengo nada más que añadir a eso que has dicho. Preciosas palabras, y sí que es verdad que aparte de psicólogo y programador, podrías tener un poco de carrera en, en la poesía, porque te ha quedado precioso, la verdad, se me saltan las lágrimas ahora mismo. Es una lástima que esto sea un podcast y no se me vea la cara. Pero sí, la verdad es que te ha quedado muy bien. Podemos dejarla aquí definitivamente. Vale. No creo que añadir nada ahora vaya a mejorar lo que has dicho. Así que es mejor cerrar por todo lo alto. Oye, pues lo dicho, Reinaldo, muchas gracias. Espero Gracias. que sigamos hablando, sigamos en contacto y bueno, pues que te vaya genial en todos tus proyectos. Gracias, Alberto. Hablamos. Gracias, un saludo. Gracias, ya sabéis, podéis encontrarme en Twitter, @alberto_mera. Podéis compartir este capítulo con vuestros amigos, familiares, por Spotify. Podéis dejarme una review en iTunes, ya sabéis que esto ayuda mucho. Y también lo que más ayuda es que vayáis al Patreon, está el enlace en la descripción, y me ayudéis con, no sé, invitarme a una cerveza virtual al mes. Ya sabéis que no es mucho, pero para mí significa mucho, así que muchas gracias y hablamos pronto. Un abrazo.